Dios te bendiga. Hoy vamos a iniciar con una serie importante y esta serie es los proverbios. Muchas personas siempre han querido explicaciones acerca de los proverbios, explicación uno a uno, versículo por versículo, acerca de estos consejos tan prácticos como son los proverbios de Salomón. La palabra de Dios dice que Salomón no solamente compuso estos 31 proverbios, sino también más de 3,000 proverbios. Hay diferentes libros, incluso libros apócrifos, que no fueron aceptados en el canon de las Escrituras porque no tenían la inspiración divina, no tenían la autoridad de parte de Dios. Pero los proverbios que están en la Biblia, en los 66 libros que aparece, está dentro del grupo de los libros poéticos y son libros sapiensales. ¿Qué quiere decir sapiensales? Libros de sabiduría. Precisamente están enfocados a dar sabiduría y está enfocado a dar el consejo para que lo llevemos a la práctica. Y para comenzar vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Espíritu Santo, tú que eres el autor principal de las Escrituras, que nos reveles el verdadero sentido, Señor, que hay en estos proverbios, Dios, y que sean de beneficio, Padre, a cada persona que nos está escuchando, cada persona, Señor, que está recibiendo esta palabra, Señor, pueda ser edificada y pueda ser transformada. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que así será. Tu palabra no vuelve vacía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Comenzamos con este tema, los proverbios, y lo vamos a explicar uno a uno. Salomón fue un hombre muy sabio. Dice la palabra que ninguno de los reyes, ningún hombre hasta esa época, ni después de esa época iba a igualar su sabiduría. Muchas personas de diferentes partes, de diferentes lugares, de diferentes regiones iban a mirar la sabiduría de Salomón y quedaban asombrados porque ni la gente podía exagerar verdaderamente la realidad de lo sabio que era este rey. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 1 muestra el motivo por qué los proverbios fueron escritos. Los proverbios tienen consejos prácticos que edificarán tu vida, la vida de tus hijos. Es importante prestarle atención y es importante ponerlo en práctica. Es importante la aplicación de estos proverbios. Por ejemplo, los proverbios de Salomón. Esa es la presentación que hace Proverbios en el capítulo 1, versículo 1. Hijo de David, rey de Israel. Entonces, sabemos que Salomón fue un rey, uno de los buenos reyes que tuvo el reino de Israel. Es más, Israel fue conocido como el Israel de oro durante su reinado. Su reinado duró 40 años, igual que su padre David. Pero también nosotros miramos que fue un rey muy sabio. Y era un rey que ponía en práctica la sabiduría. Un rey de negocios. Durante el reinado de Salomón hubo mucha paz. Por eso el nombre Salomón significa pacífico. Y cuando hay paz es tiempo de edificar. Verdaderamente cuando hay tranquilidad, él no hizo guerra. David fue un hombre muy guerrero. Derramó mucha sangre. Es más, Dios le dijo a David que él no construiría el templo, sino que fuera más bien su hijo, Salomón. Y él construyó un templo hermoso, también su casa la construyó hermosa, invirtió mucho, hizo mucho en cuanto al templo, y nos dio este regalo maravilloso, nos dio este legado, que son los proverbios. Ese fue un legado especial para la iglesia. Dios usó ese instrumento y lo inspiró Dios para darnos los proverbios a nosotros. Los proverbios se encuentran dentro de los 66 libros de la Biblia. Aunque Salomón compuso más de 3,000 proverbios y la Biblia dice 5,000 cantares, pero los 31 proverbios que aparecen aquí podemos decir que son inspirados por Dios. Por eso en el canon fueron avalados y están aquí en las Escrituras. Muy bien. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Esa es la presentación y es una de las únicas partes donde se menciona de esa manera Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2, para entender sabiduría, ese es el propósito, y doctrina, y para conocer razones prudentes. Nos enseña la prudencia, nos enseña en cuanto al carácter, la vida cotidiana,
¿Cuántos errores nosotros cometemos por imprudencias? ¿Cuántas falencias hay en la vida diaria porque no nos sentamos a meditar, no nos sentamos a pensar? Qué bueno que nosotros podamos memorizar estos proverbios, estudiarlos. Versículo 3 dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Justicia. Eso es lo que falta en el mundo. Eso es lo que ha traído el desorden. Eso es lo que ha traído la inconstancia en el mundo. La falta de justicia, juicio y equidad. Qué bueno que nosotros podamos llevar a juicio todas las cosas, equidad. Qué bueno que nosotros podamos ser equitativos unos con otros, que podamos tener igualdad los unos a otros. Y Proverbios precisamente nos enseña a valorar la humanidad y a mejorar nuestras relaciones con los demás. Para dar sagacidad a los simples, personas que tal vez nunca estudiaron, personas que se sienten fracasadas, personas que no creen que van a superar, personas que no creen que van a alcanzar algo. Precisamente Proverbios está enfocado a los simples, para darles sagacidad, para darles entusiasmo, para darles vigor, para que estas personas no se queden en la simpleza, sino que logren hacer algo, que logren prosperar, que logren emprender. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Los jóvenes siempre en su vida diaria tienen momentos de desesperación, momentos de alcanzarlo todo, momentos de conseguirlo todo, pero muchas veces en la juventud es donde nosotros necesitamos esa inteligencia. En la juventud es donde nosotros necesitamos valorar el tiempo, aprovechar el tiempo, porque ahí está nuestra vitalidad, y eso es inteligencia. Aquí vamos a hablar de la inteligencia verdadera, la inteligencia que está por encima de la lógica y por encima de la razón. Versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Obviamente, a los simples los despierta si escucha estos proverbios y estos consejos, y a los que son sabios van a aumentar su saber. O sea que no es proverbio solamente para las personas simples, para las personas que no conocen, para las personas que no tienen entendimiento, tal vez para las personas que no tienen inteligencia, sino también para aquellos que sí son inteligentes, para aquellos empresarios, para aquellos ingenieros, para aquellos profesionales que necesitan aumentar su saber. Los proverbios precisamente cumplen ese propósito. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hay una profundidad especial en Proverbios, no solo porque lo escribió Salomón, uno de los reyes más sabios, sino porque es inspiración de parte de Dios. Son inspirados por Dios, y podemos decir que por encima de la pluma de Salomón estuvo el autor, el Espíritu Santo. Sabemos que la palabra de Dios es infalible, y podemos decir que si los proverbios de Salomón están aquí en los 66 libros, también son infalibles. El principio de la sabiduría, versículo 7, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra temor de Jehová es clave en Proverbios y la vamos a encontrar repetidas veces. En este libro vamos a encontrar 14 veces la palabra temor a Jehová. La palabra temor no quiere decir miedo. Aquí la palabra temor se refiere al respeto. Es un respeto especial que yo le tengo a Dios, es un respeto especial por su palabra. Y cuando habla de temor, está hablando también de una relación, de que yo tenga una relación con Dios, de que lo reconozca a Él como mi autoridad. Y dice: a los insensatos que desprecian la enseñanza. Es verdad, hay personas que desprecian la enseñanza, pero qué bueno que algún día nosotros reconozcamos eso, que reconozcamos que hay palabras de sabiduría, y sobre todo este libro maravilloso que son los Proverbios. Porque antes de conocer de Cristo yo era un insensato, no quería escuchar palabras de los sabios, palabras de nadie, consejos de nadie. Había gente con mucha experiencia que me quería aconsejar, profesores, maestros, mi madre, algunos familiares, pero tal vez uno es insensato y desprecia el consejo de ellos. Pero llega un momento donde nosotros aceptamos a Jesucristo
Y encontramos este maravilloso libro, Proverbios. Y cuando leemos Proverbios nos damos cuenta de todos los errores que hemos cometido y comenzamos a organizar nuestra vida y a llevar nuestra vida por el camino del bien. Versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra de Dios nos lleva a nosotros a poner cuidado a la experiencia de nuestros familiares. En este caso, nuestro padre y nuestra madre. Es importante eso, y Proverbios, o sea, Dios a través de Proverbios nos está diciendo que pongamos cuidado a la enseñanza, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Cuántos habíamos pensado nosotros acerca del consejo de un padre o una madre que son adornos y que tienen un valor incalculable? Tal vez siempre los desechamos, y hay muchas personas que se arrepienten y tal vez ya no tienen a sus padres, ya no tienen a su madre y se arrepienten de no haber puesto cuidado. Versículo 10 dice: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Hay muchas personas en el mundo que son mala influencia. Es más, Proverbios más allá dice: júntate con sabios y obtendrás sabiduría, júntate con necios y serás quebrantado. Versículo 11: si dijeres, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte sobre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Habla de una influencia en general. Esa es la influencia que se ve en el mundo. Vivimos en el mundo de las comunicaciones, donde todo el mundo se comunica y donde hoy en día por la tecnología nosotros tenemos influencia a través de las redes sociales. Mala influencia. Los amigos son una mala influencia y la palabra de Dios, tanto para esa época como para esta época, nos está advirtiendo. Cuidado con las redes sociales, cuidado con las malas influencias, porque eso es lo que destruye. Ya no necesitamos amigos tal vez que sean mala influencia. Las redes sociales también es ese amigo que puede ser una mala influencia. Si tienes problemas con las redes sociales y tu vida se está encaminando hacia el mal, es necesario que pongas cuidado. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Te voy a dar un consejo para este tiempo. Te voy a dar un consejo práctico para ahora. Si ves que el internet, si ves que las redes sociales, que es lo que más se está moviendo, algunos amigos que tienes incluso por las redes sociales, podemos llamarle amigos virtuales, y son mala influencia, la palabra de Dios en este momento te está dando un consejo preciso y debes apartar de ellos tu camino, debes borrar, debes romper, debes renunciar. Versículo 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Proverbios es general y Proverbios habla de una manera clara en las verdaderas intenciones del mal. El príncipe de este mundo se llama Satanás y está cargado de influencia nociva para nuestros jóvenes, para las familias, para las mujeres, para los adultos y para los niños. Versículo 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Miramos nosotros que lo que el hombre construye, lo que el hombre siembra, lo que el hombre hace, siempre dará bendición o dará destrucción. Siempre habrán consecuencias para los desobedientes y siempre habrán bendiciones para aquellos que quieren obedecer. La palabra de Dios habla de dos caminos. Hay un camino hacia la bendición y hay un camino hacia la maldición. Hay un camino que lleva a la muerte y hay un camino que lleva a la vida. Entonces a nosotros nos toca elegir. En Proverbios nosotros nos vamos a encontrar confrontados. Proverbios le muestra a usted lo malo y le muestra las consecuencias de lo malo y también le muestra a usted la salida. Versículo 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Muchas personas trabajaron así con la codicia, con la avaricia. Muchas personas quisieron hacerse ricos rápidamente. La palabra de Dios dice: aquellos que quieren hacerse ricos caen en tentación y lazo. Y muchas codicias necias que hunden a los hombres, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí está hablando del amor al dinero. Y miramos nosotros en
televisión miramos nosotros en diferentes programas, noticias de muchas personas que por medio de la codicia quisieron enriquecerse rápidamente, quisieron prosperar a la manera de ellos, no teniendo en cuenta a Dios, fuera de la voluntad de Dios, y que ahora sufren, están en una cárcel y algunos de por vida. Proverbios 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Importante aquí que la sabiduría es Jesús. La sabiduría es la palabra encarnada, Jesucristo de Nazaret. El que está clamando no es la palabra escrita, sino la palabra encarnada. Entonces, está clamando Jesucristo, está clamando la sabiduría, está clamando en las plazas, está clamando en diferentes partes. Miramos nosotros diferentes tipos de evangelismo. En diferentes partes, ahora las redes sociales también están haciendo su aporte a que el evangelismo y a que la palabra de Dios comience a fluir. Entonces no podemos ignorar que la sabiduría, no podemos ignorar que la palabra de Dios hoy en día es uno de los libros más vendidos. Hoy en día es fácil acceder a una Biblia. Dios nos va a tomar a cuentas a nosotros de acuerdo a lo que la comodidad que nosotros tenemos para recibir la palabra de Dios, para recibir estos consejos prácticos. La palabra de Dios dice: en las calles y en las puertas da su voz, y está diciendo: hey, oigan simples, hey, oigan mi reprensión, transformen su vida. Miremos por ejemplo el versículo 23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, yo os haré saber mis palabras. Habla de espíritu, o sea que el Espíritu Santo se va a derramar sobre nosotros para hacernos entender, para hacernos comprender su palabra. Versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Está hablando de una mano, o sea que la sabiduría aquí cobra vida, no es la sabiduría filosófica, no es la sabiduría terrenal y diabólica, no es el conocimiento de alguien, no es el conocimiento de un científico. Es la sabiduría del cielo, es la sabiduría que viene de lo alto, cobra vida, se vuelve activa y Dios nos da un mensaje. Dios nos da un mensaje de transformación, de cambio. Dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y a mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Lo que el hombre más teme, eso le viene. Ese es un problema. ¿Saben por qué? Porque el hombre siempre está lleno de temores. Un hombre que no tiene a Cristo siempre está preocupado por algo, siempre está pensando que mañana le van a embargar, que mañana las deudas no se pagarán, qué va a pasar con este gobierno, qué va a pasar con nuestro país, qué va a pasar si habrá alimento el día de mañana. Y la preocupación se ha vuelto algo pandémico en nuestra sociedad. Todo el mundo habla de preocupación, todo el mundo está preocupado por algo. La gente rica está preocupado por sus riquezas y por querer amontonar más. La gente pobre porque no tiene. Es más, todo el mundo se está preocupando, todo el mundo maneja un mismo lenguaje. Y aquí dice: la única manera de que ustedes puedan vencer ese temor es que oigan mi reprensión. Es que escuchen la sabiduría. Por eso la sabiduría está clamando en las calles. Está clamando en las calles para liberarte de esos temores. Proverbios fue escrito, escúchame bien lo que te voy a decir, querido oyente. Proverbios fue escrito para liberarte de cualquier temor en el mundo. En el mundo recibimos sabiduría terrenal y diabólica. En el mundo usted recibe filosofía. ¿Y qué es lo que ha hecho la filosofía de este mundo? Los consejos de este mundo: destruirte. Pero hay un consejo práctico y son los proverbios. Debes estudiarlos, escucharlos. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Estás esperando a que llegue eso para sintonizar a Dios? ¿Estás esperando que llegue eso para tener un encuentro con Él? Entonces me llamarán y no responderé. Eso es justicia.
Entonces me llamarán. No llames a Dios cuando las cosas ya no tienen sentido. Ese es el momento. Si tú me estás escuchando hoy y esa palabra te está tocando, te aconsejo que pongas en práctica estos consejos. No son solamente por un rey. Salomón fue el instrumento, pero el autor, la mente maestra detrás de estos proverbios es Dios mismo. Me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados en sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es la palabra de Dios, son proverbios y ahí está la razón por la cual fueron escritos los proverbios. Te van a liberar. Muchas veces nosotros hacemos guerra espiritual y en la guerra espiritual nos liberan, pero volvemos otra vez a ser los mismos porque nosotros perdemos el conocimiento. La palabra de Dios dice que por falta de conocimiento el pueblo perece, por falta de conocimiento el pueblo fracasa. ¿Quieres liberarte de todo argumento que el mundo ha puesto? Aquí está Proverbios. Consejos prácticos, sencillos, que harán que tu vida sea mejor. Sabiduría clara, precisa a tu vida. Sabiduría que va a transformar no solamente tu vida, sino también tu generación. Sabiduría que mejorará la calidad de vida y tu experiencia. Aquí están consejos prácticos, no solamente, como te digo, de un rey, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Entonces, te esperamos para que estés pendiente de los próximos capítulos. En la próxima semana estaremos hablando y estaremos explicando el capítulo 2 de Proverbios. Dios te bendiga y no olvides suscribirte.